Amigos, el subsecretario de Economía, ahora ex subsecretario, el economista Pedro Bonomo, renunció a su cargo, así se hizo oficial hace pocos días, la semana pasada, y en su lugar ha sido designado el economista Luis Porto, que hasta ahora se venía desempeñando como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Los cambios en los equipos económicos siempre generan interrogantes, incertidumbres, se dice en general, respecto a la conducción de la economía. Digamos que del trabajo que hemos realizado en Claves y también lo que han analizado otros colegas en la prensa escrita y en otros medios, surge que más que una divergencia explícita y profunda de temas de visión de la economía, hubo un cierto desgaste que llevó a esta situación. Pedro Bonomo ya había esbozado meses atrás su deseo de dejar el cargo que hasta ahora ocupaba. Eso finalmente se concretó. Desgaste decimos porque la relación ya con Fernando Lorenzo, un economista, el ministro de Economía con el cual tenía toda una trayectoria y una amistad incluso, digamos que cuestiones más operativas que de principios llevaron a ese desgaste. Y Bonomo era de alguna manera el puente entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía. Esa figura ahora se va. A Bonomo el presidente le ha propuesto estar como asesor directo en materia económica del presidente de la República, cargo que él ha dicho seguramente va a aceptar, fortaleciendo su entorno, Mujica, en materia de análisis económico, pero también ya perdiendo ese puente que tiene con la cartera de Economía. Un dato que no es menor, a mi juicio, y que habrá que ver cómo impacta en el futuro, en cuestiones de discusiones de la economía que seguramente van a ser intensas en los próximos meses. El economista Luis Porto, que hasta ahora se desempeñaba, decíamos, como presidente de la CND, es una figura que, si bien no ha estado en los principales cargos del equipo económico, ha gestado asuntos de primera importancia en la conducción de la economía. Ha sido uno de los gestores clave del actual sistema de promoción de inversiones, que realmente ha resultado una herramienta muy exitosa. La actual reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones, que ha realmente disparado la cantidad de proyectos que el Estado ha promovido con exoneraciones de impuestos. Hay quienes dicen incluso que se ha ido demasiado lejos con esas exoneraciones, que han sido demasiado generoso el nuevo mecanismo. Luis Porto ha estado detrás de eso como una de las figuras clave en su gestación y también, por supuesto, en lo que es el proyecto ya aprobado en el Parlamento de participación público-privada. Por lo tanto, una figura importante que asume como subsecretario, y en la CND toma la presidencia Adriana Rodríguez, una figura de confianza de José Mujica. Recordemos que la CND va a ser de alguna manera la oficina especializada que va a hacer toda la gestión de los contratos de participación público-privada, más allá de que cada ministerio va a tener su rol allí. De alguna manera un reordenamiento que en principio no marca cimbronazos ni cambios profundos en materia de los lineamientos de la economía, pero sí reencuadres políticos que se suman además a otros que está desplegando el gobierno, ciertamente que temprano, ¿verdad?, en el ciclo de su gestión, y eso seguramente es lo que más llama la atención. Pero también hay cambios, amigos, en otras áreas del escenario político. Uno de los más notorios ha sido el alejamiento del Frente Amplio del senador Jorge Saravia, a quien tenemos el gusto de recibir. Saravia, buenas noches, gracias por estar en Claves Políticas. Buenas noches, un placer. Y ya su adhesión al Partido Nacional, ¿cómo viene la formalidad en este caso? Bien, nosotros hicimos hace unos días el lanzamiento oficial del nuevo movimiento y una mesa, una junta provisoria que se va a encargar de aquí en más de organizar la estructura a nivel nacional de todos los sectores y agrupaciones que hoy están trabajando con nosotros y que se irán incorporando a esa junta provisoria, ¿no? Hablamos de la Concertación Republicana Nacional. Concertación Republicana Nacional es el nombre del nuevo movimiento, que además es el sublema que vamos a usar nosotros dentro del Partido Nacional, que ya está inscrito y autorizado por la Corte Electoral. Los próximos días lo que vamos a realizar es una reunión formal con el directorio del Partido Nacional en las horas
En horas pasadas nosotros hicimos llegar al directorio una carta, una nota al presidente del directorio para coordinar una reunión entre la mesa de la concertación y el directorio del Partido Nacional. Saravia, usted ya ha hablado, pero creo que vale la pena profundizar aquí en Claves Políticas, encuadrar esto. Usted fue una de las expresiones más claras de esa gran capacidad de acumulación que tuvo el Frente Amplio durante muchos años, ¿verdad?, para avanzar en materia de acumulación política, de construcción de una gran mayoría, y finalmente llegar al gobierno. La inclusión de la llamada columna blanca que usted creó e integró junto con otros nacionalistas. Si no recuerdo mal, cuando incluso el Uruguay empezó a transcurrir aquella grave crisis del año 99, ¿verdad?, donde muchos productores rurales quedaron en situaciones muy comprometidas y algunos de ellos incluso perdiendo la producción, etcétera. Desde los sectores del campo y de algunas zonas del interior del país se generó una corriente bueno, que planteaba la inconformidad con los lineamientos políticos de aquel momento y se adhirió al Frente Amplio. Y pasaron unos 10 años aproximadamente, que en términos políticos o en términos personales puede ser bastante, pero en términos políticos tal vez no tanto. ¿Qué es lo que llevó a dar el camino de regreso? Le repito, parece un tiempo tal vez demasiado corto. Yo creo que aquí hay los mismos elementos que en aquel momento se expresaron o transcurrieron para que determinados ciudadanos blancos y colorados acompañáramos a la fuerza política Frente Amplio en el 2004, tienen que ver también con las diferencias que tenemos hoy, ¿no? El Frente, más allá de la columna blanca y nuestro acuerdo con Mujica para el espacio 609, el Frente logró una acumulación muy importante en las últimas décadas a través de la participación popular, de la defensa de la democracia directa. Fue una de las herramientas de acumulación del Frente. Esa es una de las banderas importantes que nosotros nos convocó, que sentíamos que nuestro partido nacional, a partir de Wilson Ferreira, había abandonado. Después hay los aspectos programáticos que se lograron en los acuerdos de la concertación entre trabajadores y empresarios por la crisis de 99 en el campo, se acuerda de toda la movilización, rodear el Palacio, y después el 2002, llevaron a que muchísimos dirigentes de los distintos sectores gremiales y también políticos acompañáramos un programa ideológico que fue concertado e incluido. Incluso la concertación, yo integraba la mesa coordinadora, presidía la mesa coordinadora, tuve en los documentos todo de redacción y de proclama. Nosotros le planteamos a todos los partidos políticos desde la concertación un programa de salida de la crisis económica, de soluciones para el sector productivo nacional y además un programa de largo aliento que mirara al país 25 años para adelante, que tenían que ver con temas básicamente tenían que ver con temas de desarrollo económico del país atado a la educación. Esos fueron los elementos que nos convocaron. Después, el caso de Mujica, que nos va a buscar, fundamos la columna blanca, generamos el espacio 609. Es muy claro y es notorio que eso tiene mucho que ver con la acumulación del Frente, porque figuras trascendentales de aquel momento en las direcciones gremiales, como fue Gallero, como Frati, que está en INAC, sí, ¿no?, que preside la Federación Rural, como el propio Hugo Manini Ríos y otros dirigentes gremiales que tuvimos en el 13 de abril del 99 y después en la concertación, y integramos la mesa de la concertación, apoyamos al Frente Amplio. Ninguno de nosotros dejó de ser blanco o colorado por apoyar un proyecto nuevo, y además creíamos que era una herramienta nueva, que era bueno la rotación de los partidos en el poder. Nosotros entendemos a través de todo este proceso de 2004-2010, primer gobierno de Tabaré Vázquez, o sea, del Frente Amplio y el presidente Tabaré Vázquez, que hubieron aspectos de la concertación, de reformas estructurales, que se pusieron en marcha. Sin embargo, al final del proceso, entendíamos nosotros, y ahí tuvimos algunas discusiones, de que la línea no iba en dirección al proyecto estratégico que habíamos pensado. Si bien se habían instrumentado esos aspectos, que era del programa ideológico, llega un proceso de desvío de esa línea programática. ¿En qué se manifiesta ese desvío? Y bueno, nosotros entendemos que elementos fundamentales que fueron expresados en aquel momento tenían que ver mucho con la política económica, sobre todo en el aspecto sectorial,
y de desarrollo de inversión en el empresariado nacional. No hubo un desarrollo de política sectorial hacia las empresas nacionales, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Si bien hubo una gran apertura a grandes empresas multinacionales, que bienvenidas las que sirvan para el país, no todas sirven, hay que tener en cuenta eso. Nosotros creemos que hay inversiones que no sirven, otras sí, y yo creo que esa es una dirección estratégica para cualquier país. Visualizar qué inversiones, no es todo lo que viene sirve. Por eso discrepamos muchas veces con algunas exoneraciones de la ley de inversiones, tú lo mencionaste. Y en ese sentido también visualizamos el aspecto educativo, que hay un fracaso notorio, y los temas de seguridad que hacen a la base del desarrollo del país. Creo que esos son elementos. El Sistema Integrado de Salud era un programa de Wilson del 71, nosotros lo incluimos en esa discusión, es positivo, pero creo que los pasos dados no son los correctos y hay que corregir esos aspectos. Ahí hay diferencias sustanciales cuando uno mira el país en una dirección de 20 a 25 años y sobre todo la defensa de los recursos estratégicos de la nación. El gobierno anterior y este gobierno, lamentablemente, porque hicimos una apuesta fuerte a Mujica para que torciera esa línea, realmente está entregando los recursos estratégicos del país a grandes multinacionales que responden a otros intereses que no son los de la nación. Y creo que... ¿En qué caso eso, por ejemplo? Y estamos hablando en los casos, por ejemplo, los casos del aparato productivo nacional. Hay grandes multinacionales adueñándose de espacios gigantescos de recursos naturales donde hay agua y comida para las próximas generaciones, ¿Cuáles multinacionales? Y ahí tenés multinacionales metidas en el agro, la forestación, dije muy claro, y en lo que es la minera Aratirí, que es totalmente contradictorio a lo que es un proyecto de país mirando 20, 25 años, como productor de comida al mundo, cuando las crisis que están planteadas es energía, comida y agua dulce. Entonces, es contradictorio para un gobierno de izquierda permitir que los recursos naturales como el hierro, que es una minería del futuro, se la lleven por nada. Y me parece que esos son temas que hay que discutirlo, porque son temas profundamente programáticos con lo que tienen que ver hoy, pero que tienen que ver con lo que puede pasarle o no al país en el futuro. Permitímonos cerrar el concepto. La otra bandera, que la habíamos expresado primero, el Frente históricamente levantó una bandera artiguista que era la democracia directa. Y llegó un punto en el cual se pone arriba de la mesa la discusión de la ley de caducidad para interpretarla o derogarla o anularla, pero interpretarla por la vía del Parlamento. Ese es un elemento para nosotros fundamental con el concepto republicano que tenemos. El Frente quebró con su base histórica, su bandera histórica de acumulación, que fue plebiscito tras plebiscito, la democracia directa. Para nosotros fue eso, por decir así, lo que dividió las aguas. Los aspectos programáticos se pueden acordar, se pueden discutir, se pueden corregir, pero hay elementos filosóficos de fondo que a nosotros nos hizo colocarnos en la vereda. Fue lo que desbordó el vaso, digamos, el tema de la y dividió terminantemente las aguas, ¿no? Nosotros no nos podemos sentir consustanciados con una fuerza política que acumuló de determinada manera, de determinado tiempo, y en un momento llega y el partido entiende que es el que gobierna, es el que debe dirigir al gobierno e incluso a los parlamentarios, y cambia las reglas de juegos estratégicas del Frente, de acumulación, y va por una vía indirecta tratando de burlar al pueblo. Para nosotros eso fue terminante y a partir de ahí empezamos a pensar un nuevo camino. Vamos a ir al futuro entonces. Ahora, ¿cómo ve su inserción en el Partido Nacional? El diálogo es con el senador Jorge Saravia. Ya seguimos.